Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Periodismo, una profesión de alto riesgo. Nació hace siglos y la historia dice que inició en Europa, lugar donde se emitieron las primeras informaciones de corte periodístico en las publicaciones pioneras de entonces. El periodismo fue ganando terreno hasta representar la voz de la gente con oportunidad y veracidad a través de una redacción correcta que hiciera más efectiva la lectura, se aplicara un mejor seguimiento a las investigaciones y le dieran más valor a la denuncia ciudadana para que haga efecto y se le exija a quien corresponda. Desde hace varios años, ese panorama profesional sufre un revés: la violencia manifiesta de quienes se sienten perjudicados por esclarecer hechos, contra el periodismo que intenta hacer su trabajo de la mejor manera. Las cifras de atentados y muertos contra la gente del gremio ha ido en aumento y parece no detenerse, para preocupación de todos. ¿Hasta cuándo se tomarán medidas de protección para que esta noble profesión vuelva a trabajar libremente sin el temor a represalias o reacciones arbitrarias? ¿Cuántos atentados más debemos sumar para llamar la atención de quienes deben actuar con más decisión? Hoy, sobre la mesa, dos profesionales de la comunicación periodística nos acompañan para hablarnos de este tema que ocupa y preocupa a la sociedad de nuestro país. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy, aparte de pertenecer al género de interés general, es un programa especial, digamos, por la sensibilidad que tomó este tema en los últimos días. Y creo que no debemos dejar de hablar de él por bastante tiempo hasta que las cosas mejoren. Pero antes de seguir, presento a mi compañera Anabelia. Buenas noches, señor Chicone. Buenas noches. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos todos los domingos en Sobre la Mesa. Tenemos un programa muy interesante, desde luego, como lo son todos, y estaremos hablando sobre el periodismo, una profesión de alto riesgo. Estoy presentando a quienes nos acompañan, colegas reconocidos de trayectoria aquí en la región y obviamente a nivel nacional, y son Mireya Cuellar, gracias por estar con nosotros, y Said Betanzos también, gracias. Ya lo sabe usted, la dinámica de Sobre la Mesa, me permito leer un poquito para que usted conozca sobre su currículum, y comenzamos con Said Betanzos, con licenciatura en Periodismo por la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión de la Ciudad de México. Su carrera se ha enfocado principalmente a medios gráficos en el periódico Frontera hasta el año 2005. Fue también corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias France Press. Coberturas especiales como la destrucción del llamado Pueblito, el penal de la Mesa en Tijuana, además de la visita y publicación sobre el portaaviones USS Ronald Reagan, utilizado en la guerra de Irak. Said Betanzos ha hecho investigaciones relacionadas a la delincuencia organizada y sus actividades en Baja California. Actualmente trabaja en el periódico Mexicano y en Radio Inciso. Gracias, Said. Gracias por estar con nosotros. Y Mireya Cuellar estudió periodismo en la Universidad Veracruzana. Inició su carrera profesional en el periódico El Día. Trabajó 24 años en La Jornada México, donde fue reportera de temas político-electorales. Además de ser cronista parlamentaria, y durante 10 años, Mireya Cuellar coordinó a los corresponsales de La Jornada. En el 2015 abrió La Jornada en Baja California, un portal de internet con información de todo el país. A la fecha sigue siendo directora de este portal. Gracias, Mireya, por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Al contrario, señor Chicone, bueno, iniciamos. yo le reitero el agradecimiento de Anabelia y estamos tocando este tema que mueve fibras, ¿no? Estamos en días difíciles, estamos en meses complicados porque yo veo que prácticamente todos los meses hay una noticia en México o en algún lugar del mundo donde la prensa sufre agresiones, donde tiene que pagar con víctimas el hecho de plasmar una realidad que muchos no quieren ver y a otros les molesta, evidentemente. Esta avalancha que, según mi percepción, ha venido en los últimos tiempos, ¿a qué la atribuyen en principio? Y empiezo contigo. Pues la atribuimos a la impunidad total, ¿no? O sea, ¿por qué matan periodistas?
porque pueden matar impunemente periodistas, ¿no? Así como matan ciudadanos. Los periodistas no somos una excepción. Yo creo que cuando matan a un periodista hay tiene un doble sentido y un doble interés. Matan a un ciudadano y nosotros somos un ciudadano y matan la libertad de expresión, pero también matan el derecho de muchos a expresarse. Porque, por ejemplo, cuando matan a Javier Valdés no solamente es lo que Javier Valdés decía, sino a través de él hablaban decenas de personas, ¿no? Entonces ahí estamos en este fenómeno. Pero yo digo que en México se viene matando gente de la manera que se hace, porque se puede, porque vivimos un país en la impunidad, ¿no? Vivimos un narcoestado. Eso es el Estado mexicano en los últimos tiempos, y por eso ocurre eso, aunque sea tan triste y tan doloroso para todos nosotros. A los periodistas nos matan porque nos pueden matar. No es acallar una voz, sino muchas voces. Así es, por todos los que hablan, un periodista habla por mucha gente, ¿no? Somos portavoces, ¿no? Así es, o sea, es el derecho a la información, pero también se mata el derecho a estar informado, porque el periodista informa, pero es el derecho de todos, el derecho del ciudadano a estar informado de lo que ocurre en este país, ¿no? Entonces, cuando se mata a un periodista, se mata esas dos cosas, no solamente a él, que es un ciudadano, que es una persona, sino se mata el derecho de los ciudadanos en general, de la sociedad a estar informada, porque se genera temor, ¿no? Porque se generan muchas cosas, ¿no? O sea, ver a Javier Valdés tendido a media calle, ¿no? Tirado a media calle, balaceado con 12 disparos en el cuerpo, o sea, es para atemorizar a todos, ¿no? Y entonces es muy doloroso porque los periodistas normalmente somos nosotros los que vamos a ver a otros muertos, a reportear a otros muertos, ¿no? Pero cuando llegas ahí y de repente lo que ves es a un compañero tirado ahí, ¿no? Es una cosa devastadora. Un mensaje siniestro, ¿no? Así es, para todos. Un mensaje siniestro para todo el mundo. Y bueno, ¿qué podemos decir en este caso? Said, ¿qué opinas de esta avalancha? Fíjate que esta avalancha no se ha detenido, no es de hoy, es de hace muchas décadas. Lo que pasa es que hoy yo creo que nos enteramos mucho más rápido y hoy sí nos enteramos. Lamentablemente todos los homicidios de los compañeros tienen que ver con el atreverse a decir justamente lo que está ocurriendo en este narcoestado, como bien dice Mireya, en esta narcopolítica que también se vive en muchos estados, revelar justamente, platicar lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, eso es lo que está generando estas agresiones a nuestros compañeros. La verdad es que yo no veo al día de hoy, no veo, por ejemplo, una fiscalía especializada que realmente está haciendo el trabajo que debería hacer. Ni siquiera en cualquier ministerio público, sea del orden común o federal, no vemos ese resultado. Lo que hoy vemos incluso es un nuevo sistema de justicia penal garantista, pero ¿para quién? Para el que delinque, no para el ciudadano exactamente de bien, no para el periodista, no para el empresario. Y yo creo que de eso estamos hartos ya. Realmente este último atentado contra Javier, que un día antes, hay que decirlo también, 7, 8 compañeros periodistas de medios locales en Guerrero, de medios nacionales e internacionales, que son detenidos, que son vejados, que son vilipendiados por narcotraficantes y que la autoridad simplemente no hace nada. O sea, ya es un hartazgo. Vemos que en todo el país es toda una estela justamente de agresiones. Y en el caso de los periodistas creo que cala un poco más justamente lo que dice Mireya, y yo la abonaría incluso que cala más porque todavía la democracia es justamente golpeada, porque no vemos, o sea, que lo que vemos aquí es que quieren golpear justamente a quien está llevando esta información. ¿Para qué? Para que no sepan lo que está ocurriendo allá atrás, para que la gente no se entere de sus tranzas, claro, para que la gente no sepa que están coludidos con un narcotraficante, o a quién están protegiendo, o por qué lo están protegiendo. Digo, hay que ver los casos, ahí está el asunto, por ejemplo, de Nayarit, este narcofiscal que fue detenido y que era prácticamente una mano, una extensión de Joaquín El Chapo Guzmán. Revelar todo esto está generando lamentablemente toda esta espiral de violencia que yo, de verdad, yo quisiera que sí parara, pero
la realidad es que no vemos que haya un Estado que quiera detenerlo. Claro. No hay un Estado que quiera detenerlo. Antes decía, el que informa, forma, y ahora parecería que ser el que informa, exhibe. Y exhibe y molesta y irrita y produce una cosa que decía Mireya, que es la impunidad, que ya está establecida, y eso es lo que, no sé si mata más la violencia que la impunidad, pero van de la mano y está, parece estar incontrolable. Te pregunto, cuando hablamos de narcopoder o de estos asesinatos a periodistas, también recuerdo que hay muertes de políticos, o matan políticos, o matan candidatos, o matan, ¿todo lo ligamos al narco o también hay otra ala de esta problemática que podemos excluirla del narco, o todo es el narco? Yo creo que todo es el narco, Okay. porque si no estuviera el narco coludido o conviviendo con la política, no estaríamos viendo esto. Estaríamos viendo una autoridad que realmente estaría actuando. No estaríamos viendo narcotraficantes que estén matando periodistas porque estamos revelando cómo están actuando, porque lógicamente si actúan es con la complacencia de una autoridad. Claro, claro. Yo creo que justamente ese es el narcoestado que estamos viviendo. Yo no recuerdo, por ejemplo, hace por lo menos, creo que en el sexenio de Vicente Fox es donde hubo menos asesinatos de periodistas, pero a raíz de esta afrenta que hace el gobierno de Felipe Calderón empieza toda una espiral. Ahorita nos enteramos y la estadística nos marca, por ejemplo, creo que son más de 100 periodistas, como 103, 106 en la última década. Sí. Sin embargo, realmente, si nos vamos más atrás, te apuesto que hay muchos más. O sea, te apuesto que hay muchos más. También no nos enteramos de esos. ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, no había la posibilidad de hacer una exigencia como lo estamos haciendo el día de hoy. Hoy hay una ventaja que yo creo que es el que la información vuela mucho más rápido a través de Internet. Nos podemos enterar qué sucede en otra ciudad, en otra entidad. Esto no ocurría antes. Claro. Y yo creo que es un narcoestado en todos los sentidos, porque veamos nada más cuando detienen a alguien y se les fuga de una cárcel, ¿cómo es esto posible? O sea, esto no ocurre. Yo no he visto, al menos por ejemplo en los Estados Unidos no he visto esto. O sea, cárceles donde se les invierte mucho dinero, fiestas, o sea, agresiones. Y eso lo hace el mismo Estado en esa complicidad. Hay dos complicidades, o una que es a través de los cañonazos del dinero y otra complicidad que es yo no veo, yo no hago nada. Claro. O sea, son dos complicidades que tiene la autoridad y en esas dos también tiene una responsabilidad, ya sea por omisión o por estar con ellos. ¿O ya se le fue de las manos al gobierno? Pues eso parece. Yo creo que sí, ha sido, yo creo que fue un proceso lento, del que mucho tiempo no nos quisimos dar cuenta o no quisimos hablar de él, ¿no? Porque no es, yo venía recordando un poco esa frase que es un poco una grosería, pero cuando dice Vargas Llosa en la conversación en la catedral, él se pregunta un día, ¿no? Está sentado el personaje, que es un periodista, por cierto, y él dice, ¿cuándo se chingó el Perú, no? Y yo digo lo mismo para México. Claro. O sea, que estamos, siento yo, en una cresta de la ola, ¿no? Pero este país vino en un proceso de descomposición muy fuerte en los últimos años y creo también un poco que no lo queríamos ver, que nos resistíamos, porque yo me acuerdo desde la coordinación de corresponsales en el DF de la Jornada México, que ya veíamos casos de municipios allá serranos, ¿no? Donde el presidente municipal nombraba, el narco que controlaba la zona nombraba al jefe policíaco de la presidencia del municipio, ¿no? Y después nombraba a otros funcionarios. Y así fueron como entrando, y todo empezó en los municipios alejados. Decíamos, ay, pero eso quién sabe dónde es, ¿no? Zona recóndita. No, pero después resulta que unos años después tenemos a alguien que era la mano derecha de un gobernador, ¿no? El caso de Colima, ¿no? Era el fiscal del estado, que resulta que era el que operaba todo el crimen organizado en esa entidad. Entonces eso nos habla de que fue un proceso que fue creciendo, ¿no? Y que ahora estamos hasta acá. Es muy complicado, porque yo creo que hay como toda esta vertiente policíaca que vino
Pero también hay toda una vertiente cultural, ¿no? Hay mucha gente que canta a voz en cuello los narcocorridos, ¿no? Sí, se ha hecho popular. Hay toda esta cultura, porque el narcotráfico es también una cultura, ¿no? Claro. Y que tuvo que ver con una ausencia de Estado, yo creo también. En esos municipios lejanos no llegaba el Estado, y cuando yo hablo del Estado, no solamente hablo de la policía, hablo de lo que antes era de repente que se retiró todo eso, la CONASUPO, ¿no? La escuela pública, los maestros, el seguro social, las clínicas, los hospitales, o sea, todo eso fue en decadencia en este estado, en este país, ¿no? Y entonces el narcotráfico empezó a ganar terreno. ¿Por qué? Porque era el narco del pueblo el que hasta remodelaba la iglesia, claro, ¿no? Claro. O sea, tuvimos historias ¿Era de el narcos. benefactor o es el benefactor? Claro, y tanto que un día fueron a dar ¿se acuerdan cuando Carpizo y que estaban toda la plana mayor del narcotráfico en la representación diplomática, ¿no? En la Santa Sede, la diócesis ahí en el DF, ¿no? Y que Carpizo después justificó y dijo, yo no le avisé a la policía porque hubiera sido gravísimo, hubiera sido una masacre, hubiera sido algo terrible. Pues, bueno, está bien, pero a mí de lo que me habla es de un acto muy simbólico, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta dónde llegó el narcotráfico, no? Diputados pidiendo que los envistan legisladores para tener fuero, para salvarse de quién sabe qué cosas que traen atrás, ¿no? El caso de Miroslava en Chihuahua, ¿no? A Miroslava una de las notas que molesta mucho es cuando ella hace una nota diciendo que en la zona serrana, que en tal municipio de la sierra, el candidato a presidente municipal es el hermano, la suegra, el tío, el primo del señor que controla esa zona, ¿no? Entonces, yo digo, claro que vivimos un narcoestado, claro que somos muy responsables todos de lo que ha ocurrido, pero más el gobierno, porque el gobierno tiene que tener directrices, ¿no? El Estado se fue retirando, ¿no? Fuimos acabando con todas las empresas estatales que había, que ahí donde estaban eran una representación del Estado mexicano. Se fueron debilitando las instituciones. Todas las instituciones se debilitan y entonces, bueno, va tomando poder quien puede. Claro. Y entonces quien va pudiendo es la gente que tiene las armas. Es el que primero obliga a los campesinos a sembrar la droga, ¿no? Después obliga y tiene la posibilidad de hacerlo a alguien a transportarla, ¿no? Y hoy día pues estamos en las ciudades, ¿no? Y estamos ya en las ciudades carcomidos por todo eso, y los niños escuchando narcocorridos, y los niños ya no quieren ser abogados, maestros, curas, el médico. Y tienen de modelo entonces a otras figuras. Así es, porque mimetizan a esa figura en la ropa, en la forma en que gana dinero muy rápido, ¿no? En que trae las mujeres más guapas del pueblo, la camioneta, el coche último modelo. No tiene que estudiar. Se trastocó todo, ¿no? Se trastocaron muchas cosas para que llegáramos a lo que estamos hoy. Por eso es una crisis tan grande, por eso es tan difícil contenerla, porque hay tanta gente involucrada, ¿no? El cine. Bueno, tú hablas de los narcocorridos de la música, pero el cine. ¿Cuántas películas? Las series están destinadas a ensalzar. A ensalzar esta figura, ¿no? Y es algo increíble, pero es lo que estamos... Es un reflejo de lo que estamos viviendo. Películas muy célebres hubo, ¿no? Por ejemplo, estas series del Padrino, por ejemplo, que mucha gente dice, bueno, ahí fue como poner la cara bonita del mafioso, del malo, ¿no? En ese tipo de películas que pueden gustarnos mucho, que puede gustarnos mucho la música, pero en el fondo todo esto, pues es gente que envenena a otros, ¿no? Cuando les vende droga. Y después es gente dispuesta a matar por cualquier cosa. Es decir, por dinero. Claro, y eso como o por una dosis de droga, cuando la gente ya está muy mal, cuando... O sea, han ocurrido muchas cosas. Ciertamente, como te digo, estamos viviendo la parte, yo siento, más violenta, más agresiva, ¿no? Matando policías todos los días, o intentando matarlos, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Hay un descontrol. Total. O sea, no basta con que el presidente diga que se van a tomar medidas, porque no las vemos. ¿Quién lo toma en serio? Claro. Digo, hay una fiscalía, ni él mismo se tomó en serio. O sea, ahora dijo, sí, ahora sí le vamos a dar recursos a la fiscalía, acaba de decir ayer, ¿no?
Pero ¿cuántos años tiene la Fiscalía y todos los años que no les dieron nada, ¿no? Pero no hay dinero que proteja a la prensa, no hay chaleco antibalas que proteja a nadie. ¿No hay interés por proteger a la prensa? Yo creo que no. Salen a dar discursos el día que ocurre algo así y protesta el embajador de Estados Unidos, los organismos internacionales, los medios internacionales dicen qué está pasando y ya entonces ellos dicen, como ahí decía, se ¿no? Como decía Susanita, bueno, qué barbaridad y ya y vamos a seguir jugando, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, porque todos estos años ha habido una fiscalía que no ha servido para nada, ¿no? No tenía ni recursos, no tiene nada, o sea, yo cuando escucho esos discursos digo, ahora cree que sí hay que cuidar periodistas después de 45 periodistas asesinados en este sexenio. ¿Hay una región del país más, digamos, más blanco que otra? Yo creo que sí. ¿Sí? Veracruz ha sido, en términos Zona de caliente. homicidios, asesinatos de periodistas, bueno, en Veracruz, en el periodo de Javier Duarte han matado periodistas como nunca en la historia, ¿no? Los mataron. Yo hice un recuento, en año y medio en Veracruz mataron a 10 periodistas. En año y medio. Empezaron con un cronista de policía ese año de un periódico Notiver y cuando llegaron como a la cifra 11, la asesinada era Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Veracruz. O sea, ha sido Veracruz de terror. No solamente de un hombre enfermo que se robó el dinero, que no encontraba dónde guardarlo, si en la caja de zapatos y esas cosas, no. Fue una descomposición total del Estado con un saldo para los periodistas nunca visto de horror, asesinados, torturados, ejecutados, desaparecidos de la peor manera. O sea, no, realmente Veracruz ha vivido lo que Veracruz y Tamaulipas. Cuando dicen nunca visto, estadísticamente es así. Estadísticamente nunca había pasado. Nunca había pasado eso. O sea, más allá de que efectivamente no nos enterábamos o lo que, pero más de 10 periodistas asesinados en un año fue realmente una cifra récord. Claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que Javier Duarte tuvo una época en que, hay que decirlo, gastó mucho dinero en su imagen, ¿no? Claro. Y entonces así se sabía que mataban y bueno, era un día que brincaba la nota y nos empiezan entonces, de repente, por eso yo escucho a muchos periodistas decir hoy, bueno, uno más. Yo digo, yo no quiero creer que Javier Valdés es uno más, no quiero creer que Miroslava es una más, ¿no? Claro. Bueno, la verdad estamos todos sin palabras a quienes estamos sin palabras. ¿Y cómo estamos en casa? Es decir, ¿cómo está el Estado en ese rubro? Fíjate que en casa yo te puedo decir que hay una agresión que no ha terminado porque prácticamente viene por parte de las autoridades. Aquí lo hemos visto bastante, víctimas de agresión de policías, principalmente, de funcionarios también, hay que decirlo, amenazas que, bueno, pareciera que regresamos a otras épocas. Yo creo que aquí sí no hay una amenaza directa, tal vez a lo mejor del narco generalizada, sí las hay, porque hay que ver lo que ha escrito Adela Navarro en el semanario Z. Ellos han sido víctimas en los últimos meses de amenazas, focalizados sí, pero que creo que también, bueno, tenemos que estar, esto nos pone en alerta a nosotros. Nosotros los periodistas somos los primeros que nos comunicamos para ponernos en alerta y decir, hay que tomar estas previsiones. Claro. Muchas veces somos nosotros, más allá de los organismos, más allá de las empresas periodísticas, somos los primeros en, vamos a cuidarnos nosotros. Yo en Baja California te puedo decir que lo que veo sí es un estado represor en términos de policías y de funcionarios. Yo lo he vivido, he visto a mis compañeros, después yo creo que pondría el narcotráfico en esta estela, focalizado sí, pero donde, bueno, pues yo creo que también se abre esta ala y donde nos dice aguas, porque como dice Mireya, bueno, yo no quiero uno más, no, claro, ni siquiera por mínima que sea, no, porque donde empieza nunca vas a ver dónde va a terminar. Digo, hemos conocido los casos aquí tan emblemáticos. Está el caso del Gato Félix, está el de don Jesús Blancornelas, sí. El de Ortiz Franco, o sea, y ese ha sido el narco, yo creo que aquí
justamente si algo nos hemos cuidado mucho los periodistas es en esa parte, ¿no? Tratar de saber, bueno, también dónde vamos a pisar. Yo creo que lo más terrible que nos puede pasar a nosotros es empezar a callarnos, porque bueno, entonces la sociedad no va a saber qué es lo que está pasando. Yo creo que logramos pasar, y digo logramos porque no se ha pasado completamente, logramos pasar de aquellos tiempos donde los jefes policíacos estaban coludidos, donde los policías estaban coludidos con el narcotráfico. Yo creo que sí logramos pasar, pero nos falta todavía, porque donde nosotros no podamos informarle a la gente qué es lo que está pasando en ese ámbito, o incluso en el ámbito de la narcopolítica local, bueno, pues entonces estaríamos otra vez regresando a esas agresiones que eran más constantes todavía. Recuerdo hace más de una década eran más constantes. Hace una década el policía llegaba y tú ibas a reportear y te reclamaba y te sacaba. Hoy en día ha ocurrido, yo creo que en el último año ha ocurrido como unas 5 ocasiones con varios compañeros, donde el jefe de la policía llega y te saca, oye, ¿por qué me quieres recorrer de la escena del crimen, por ejemplo, hablando de un asesinato? O sea, desde ese momento a mí me estás diciendo que hay algo que quieres esconder. Claro. Que hay algo que quieres que la gente no se entere. Y no estamos hablando de que la gente no se entere de lo que ocurrió, porque ya sabemos que asesinaron a alguien, sí, pero a lo mejor el hecho de que yo llegue como reportero, como fotógrafo, yo me voy a dar cuenta si la evidencia la moviste, ¿por qué la moviste? Porque a lo mejor en una de las fotografías la evidencia sale de una forma y en el video sale de otra. O sea, eso no quieren que se sepa, ¿por qué? O sea, ahí es donde nosotros cuestionamos el por qué. Y yo creo que, bueno, eso justamente es lo que hay que estar platicando. Si este modus empieza a cambiar, bueno, y no le informamos a la gente, entonces yo creo que sí vamos a empezar nosotros a estar en ese riesgo de empezar a no informarle a la gente lo que está pasando. Yo creo que también aquí localmente nos hemos cuidado mucho, que es muy difícil, porque la gente también de repente te dice, bueno, ¿y qué decía el mensaje? Con estas famosas mantas que aparecen, y lo que nosotros, la gente a veces no, yo creo que el lector, el televidente, radio escucha no nos entiende, es que nosotros no queremos pasar tampoco de ser el periodista objetivo a ser el mensajero del narcotraficante. Claro, está bien. Ser el vocero de una afrenta, vaya, contra el Estado, hablando de la delincuencia. O sea, nosotros también tenemos que cuidar esa parte. Claro. Es muy difícil, porque la gente de repente afuera te dice, es que no me dices la verdad completa, es que no voy a ser vocero. Sí te voy a decir que es un mensaje que hace alusión al narcotráfico. Y en mí queda también, bueno, seguir investigando más, pero yo no me voy a convertir en un vocero, porque al rato lo que sucede es que si yo publico un mensaje y al rato me reservo el otro, entonces también me va a decir, porque ha llegado a pasar, donde el delincuente o el grupo delincuencial te dice, ¿por qué a él sí y a mí no? Y a mí no, claro. Bueno, entonces tú tienes un acuerdo con él, y a lo mejor no lo tienes. Peligroso. A lo mejor no lo tienes, pero entonces te van a decir que sí lo tienes. Claro. Y entonces ya estás en un riesgo. O sea, pareciera bien fácil decir, ay, ¿qué pasa si lo publicas? No, es que sí pasa. Sí pasa si lo publicas, porque nosotros no somos voceros. Nosotros no somos voceros de la delincuencia. Claro, es buen punto. Nos estamos acostumbrando a la tenemos violencia. Que hacer una pausa, si nos permiten. Adelante. El tema está muy interesante, perdón por interrumpir, pero no, bueno, el tiempo no espera. Hacemos una pausa, está usted en Sobre la Mesa. Estamos tocando un tema muy sensible, periodismo, una profesión de alto riesgo. Volvemos con más. Estamos de regreso, gracias por seguirnos sintonizando. Esto es Sobre la Mesa, estamos tratando un tema periodismo, una profesión de alto riesgo, sobre todo riesgo en los últimos tiempos en nuestro país, desafortunadamente, donde pareciera no haber las garantías para ejercer esta profesión tan hermosa y de tanta utilidad para nuestro público. Y seguimos con estos colegas reconocidos, Mireya Cuellar, gracias por seguir con nosotros, y con Said Betanzos. Y pues ya estamos aquí de regreso, señor Chicón, hay muchas inquietudes todavía por tratar. Sí, yo antes del corte te iba a preguntar, ¿nos estamos acostumbrando a esto? Es decir, y te digo por qué.
Yo recuerdo todavía vivamente el asesinato de Manuel Buendía, y que conmocionó a todo México. Así es. Que nos pasamos 5 años hablando del tema. Así es. Ahora es tan la continuidad que una cosa tapa la otra. Y como el periodismo, afortunadamente habrá mucho Javier Valdés, habrá mucha gente que, es decir, no hubo uno solo, Javier Valdés, pero va a haber muchos casos. La pregunta es, esa reincidencia de los que atacan, de los que asesinan, viendo que realmente vuelve a crecer planta y vuelve a crecer y vuelven a hacer lo mismo, no funciona. Es decir, evidentemente no funciona ni para eso. No sé si esto, claro, hay toda una explicación de ustedes a fondo que a mí me deja un poco perplejo, pero que es una realidad. Y es la connivencia, es decir, es este ensamble siniestro que hay y entre parte gubernamental y entre lo que es el narcotráfico o las bandas estas organizadas, y de alguna manera nos deja a todos, no sé, yo veo muy complicada la solución, no sé si ustedes la tengan más visualizada que yo, que puede haber una solución cuando deje de haber impunidad. ¿Y cuándo va a haber dejado de haber impunidad? Es decir, este círculo vicioso en el que estamos inmersos. Pues yo creo que la misma sociedad, creo yo cuando veo que hacemos marchas los periodistas para protestar por esto que ocurre y veo que la sociedad no nos acompaña, me da una profunda tristeza, porque digo, nosotros hacemos nuestro trabajo porque nos gusta, pero también cumplimos una función pública y una función social. Claro. Y ahí me parece que quizá la sociedad en algún momento tuvo la percepción de que los periodistas trabajábamos para las instituciones y no para el público y no para la sociedad. Yo creo que ese fue un error que venimos cometiendo los últimos años los periodistas. Yo creo que la gente, la población también tiene que saber que trabajamos para una sociedad abierta. Claro. Y en ese sentido, apoyarnos en esto que está ocurriendo, ¿no? Así como hay medios que estamos apoyando a quienes tienen hijos desaparecidos y los andan desenterrando por ahí, a quienes hacen denuncias ante las comisiones de derechos humanos, a todas esas personas que están exigiendo que aparezcan sus desaparecidos o que alguien que es detenido tenga un juicio justo, ¿no? Yo creo que cuando todo ese sector se movilice, cuando todos creemos, cada vez veníamos pensando que no nos pasaba a nosotros, ¿no? Siempre cuando le ocurría en la calle a alguien un muerto, es que andaba en malos pasos, ¿no? Se lo buscó. Se lo buscó. Y después, cuando empezó con los periodistas, hasta el mismo Carpizo habló de narcoperiodistas, ¿no? Y, bueno, es que matan a los periodistas que tienen que ver con el narcotráfico, que establecieron alguna relación con algún grupo y después vino otro grupo y los mató. No es cierto, ¿no? O sea, no es cierto, o sea, ya está probado que eso no es cierto. Hemos visto casos de reporteros, yo recuerdo uno en Coahuila, donde al reportero lo manda a matar un narco que está en la cárcel, porque ellos pueden estar en la cárcel, pero tienen brazos armados en todos lados, porque el reportero publicó el sobrenombre del narco que él no quería que se publicara su sobrenombre. Entonces, alguien le dice, aparecen en un comunicado de prensa que está detenido fulanito de tal, ¿no? Y el reportero consigue saber que, ese fulanito de tal con ese nombre, en realidad en el bajo mundo se le conoce como tal, ¿no? El reportero publica el sobrenombre del señor, el señor se enoja y lo manda a matar. O sea, es realmente de horror eso. Claro, claro. ¿No? O sea, nosotros, la mayoría de los periodistas, lo único que hacemos es informar. Y yo creo, por ejemplo, que cuando las aguas están muy revueltas, hay mucha gente que aprovecha para hacer cosas, claro, ¿no? Claro. Pero esto se va a acabar cuando se acabe la impunidad. Esto se va a acabar cuando verdaderamente todos nos movilicemos, los ciudadanos y los periodistas. Eso es lo que me preocupa. ¿Tienes la percepción de que la gente los dejó solos? ¿De que no hay un apoyo masivo como debería haber en estos casos al gremio
que está luchando por una verdad. En algunos momentos sí, mira, yo acabo de estar en la marcha que ocurrió el 16 de mayo, con motivo de un día después del asesinato de Javier. Y yo te quiero decir que fuimos muchos periodistas a esa marcha en Culiacán, pero yo solamente vi que se nos unieron un grupo de señoras que habían recibido cobertura de Javier, que buscaban a sus desaparecidos, unas señoras que andaban, como estos grupos que andan excavando por todo el país, como no hay autoridad que los busque, pues las familias se han dado a la tarea de buscar a sus desaparecidos. Bueno, estas señoras, ¿no? Por ejemplo, ellas fueron con nosotros a la marcha, ¿no? Pero creo que tendríamos que salir todos, ¿no? Incluso dentro de esta apatía que te pregunta el señor Ciccone, yo creo que hay apatía de muchos medios también, de muchos colegas, que por cuestiones, incluso a veces laborales, de horario, no pueden o no podemos sumarnos a estas manifestaciones, ¿no? De cámaras y micrófonos caídos, por ejemplo. ¿No será miedo más que apatía? ¿No tendrá miedo la gente de que precisamente por el dominio que ustedes dicen que ejerce el narcotráfico, que está metido en todas las arterias, la gente tiene temor? ¿No será temor? Yo no creo, bueno, yo creo, puede ser, todos tenemos miedo, muchas veces tengo temor de las cosas que hacemos, pero no se puede imponer el miedo, porque entonces todos nos encerramos y nos vamos a casa a llorar lo que está pasando y no salimos a decirlo, ¿no? Y ganan ellos. Exactamente, ¿no? O sea, ellos le van ganando las armas le van ganando a las palabras, porque nosotros representamos la voz, el habla, y ellos las armas, ¿no? Y le van ganando a este Estado y a este país, ¿no? Pero yo creo que no debemos dejar de dar la batalla. Y la ausencia hace que ellos ganen por default, ¿no? Nosotros no el que no participa le deja la cancha libre y eso es muchísimo peor. Y después te voy a decir también, sí creo que ella tiene razón en parte lo que dice de esa apatía de algunos periodistas. Los periodistas, a veces es terrible, pero hay algún sector y en algún momento se sintieron también, o nos llegamos a sentir, como protegidos. Un poco intocables. Un poco, algunos, ¿no? Sí. Algunos incluso cometían algunas pillerías por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy periodista, ¿no? Y entonces de repente salir a la calle y marchar y caminar y decir, no, yo soy periodista, pero soy un ciudadano más, ¿no? Yo soy uno de ustedes, yo soy una de esas personas que está expuesta a que la asalten, a que la asesinen para quitarle su coche o su cartera, o a que la roben en el metro o en el camión. O sea, nosotros somos uno más de esa sociedad. Sí, entiendo. Y yo creo que si después de tantos periodistas asesinados no aceptamos y asumimos eso, y asumimos que somos nosotros los primeros que tenemos que salir a protestar, pues también es bien difícil que la sociedad nos apoye y nos respalde. Por eso que te digo, o sea, la sociedad dice, ¿a quién sirven los periodistas? Si le sirven al poder, si le sirven a los partidos políticos, si le sirven al dueño de no sé qué, ¿no? Yo, ¿por qué ciudadano voy a salir a protestar por ellos, ¿no? Si cada quien se cuida por sí mismo, si cada quien cuida sus intereses. O sea, yo creo que también hemos sido a veces muy mezquinos todos. ¿No sientes que el periodismo, o cierto tipo, cierta franja de periodismo, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales, de que cualquiera se titula periodista y cualquiera escribe, hay la percepción en mucha gente de que muchos periodistas charlatán, de que muchos periodistas está coludido con la mala gente o con los malos funcionarios? Dentro del gremio y siendo objetivos, ¿has visto que pasó eso o consideras, y entiendo que ustedes dicen, no, pues mi gremio es mi gremio y somos más los buenos, pero no sé si dentro de esa percepción entraría esta apreciación de que hay descomposición un poco también? Sí, mira, las redes sociales se han prestado para muchas cosas. Claro. Entre otras para eso, para que todos traemos un teléfono, tomamos una foto, la subimos a nuestro Facebook y ya por eso somos periodistas. Yo creo que no, ahí se ha desvirtuado mucho la profesión, ¿no? O sea, creo que y la profesión y el oficio de periodista no solamente tiene que ver con haber ido a la universidad, ¿no? No, claro, es la praxis. O sea, tiene que ver, o sea, ser periodista tiene
tiene otro sentido, hay otra composición, hay un análisis, está la información ahí. No es que yo me topé con la foto o me topé con este asunto, porque cualquiera nos topamos con una explosión y nos ponemos al aire a tomarla, ¿no? Claro. Pero el periodismo no es eso. O sea, eso es un evento fortuito. Los periodistas a veces también nos topamos, porque dicen que no hay periodistas sin suerte, con ese tipo de eventos, ¿no? Llegamos y lo tomamos rápido. Pero el periodismo realmente tiene que ver con otra cosa. O sea, cuando un ciudadano hace eso, eso no lo vuelve periodista. Eso lo hace un ciudadano que se topó con un evento que puede ser público, llamativo, informativo. Está reportando algo. Así es, y punto, ¿no? Pero yo creo que es un proceso. Y que vamos a llegar como a un reacomodo, ¿no? Que se va a dar un reacomodo donde se va a volver a decantar, porque la gente se da cuenta de la cantidad de mentiras que circulan por las redes sociales, o con la facilidad con que alguien reporta algo en las redes sociales que es falso. Claro. Es ahí donde yo creo que el ciudadano tiene que saber y decir, no, yo voy a ir a buscar a un medio a ver si es cierto. Esa decantación no la veo tan sencilla, pero yo creo claro, que sí. Se puede dar, claro. Se va a venir dando. O sea, es que el fenómeno de las redes sociales nos ha sorprendido a todos. Incluso, perdón, Mireya, ya se da. Yo creo que les ha tocado a ustedes que alguien del público nos postea, por decirlo de alguna manera, o nos publica o nos comparte una información y nos pregunta, ¿no? ¿Es cierto esto que está pasando? El robo de menores, la desaparición, tantos temas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra, como tú dices, y debe de perseverar o de seguir el sentido común también del ciudadano, ¿no? Y que no todo lo que se publica en las redes es cierto. Ahí es donde entramos nosotros. Claro, y después, como por ejemplo, para este asunto del narcotráfico, Tamaulipas vivió casos excepcionales, ¿no? De que era la gente la que está reportando qué ocurre, porque los medios ya no dicen nada, ¿no? Claro. Pero Tamaulipas ha sido terrible para los compañeros, ¿no? O sea, los narcos iban a los medios, tocaban en la puerta y decían que baje fulano de tal. Y el reportero sabía que o bajaba y atendía a los que lo estaban buscando en la puerta, o le iban a hacer algo o iban a hacer algo en su medio. Entonces, mejor el reportero bajaba, ¿no? Y entonces se da que si los cachetean, que si los tablean, que este país ha sido de horror. No lo hemos querido decir, muchos no lo quieren ver. Tamaulipas es una cosa terrible lo que viven los compañeros. Yo llegué un día a Tamaulipas, específicamente al sur de Tamaulipas, a la ciudad que está junto a Madero, que es Tampico. Y nos dicen de repente, y yo fui porque había una situación crítica, nos avisan a la Jornada México que hay violencia, que está terrible. Y entonces le llamo a un corresponsal de otra ciudad y le digo, no teníamos un corresponsal específicamente ahí, por favor muévete a Tampico. Y me dice, Mireya, córreme, pero yo no voy. Y yo le dije, ¿por qué? No sabes, es el horror, me dice. Y efectivamente, pues yo me voy a Tampico a ver qué está ocurriendo. Y pues resulta que ese día hay muertos, hay balaceras, hay todo tipo de cosas, ¿no? Y al otro día compro los periódicos. Y la nota principal en un periódico era que le habían robado a un señor en la esquina su cajón de boleo de zapatos. Sí, claro. Claro. O sea, pero claro, tú dices, ¿qué está ocurriendo? Bueno, los medios se volvieron blanco de estos grupos. Hay un periódico en Reynosa que un buen día dijo, no voy a volver a tocar el tema, porque les lanzaban granadas, porque han estado en una situación de desprotección también los medios. ¿Qué ocurrió ahí? Emergieron las redes. La gente vía redes sociales dice, no vayan por esta calle, no, en tal esquina está pasando esto. Otra vía de información o escape. Los mismos municipios han puesto estos semáforos de alerta, diciéndole a la gente, semáforo amarillo, semáforo rojo, tal cosa significa que no vayas por tal calle porque ahí hay un bloqueo y hay una cosa así, ¿no? En Tamaulipas uno tiene que andar en caravana si quiere atravesar el estado. Qué terrible. ¿Tú sientes que trabajas en libertad en el estado o también tienes tus temores, asegúnes? Lo que pasa es que sí tienes miedo. Yo no puedo decir que no tengas, sí lo tienes. O sea, incluso llegar a un lugar cuando pasa algo, o sea, tienes miedo. Incluso, o sea, a veces hasta preguntar. Recuerdo por ahí hace 2, 3 años, no, hace unos 4 o 5 años,
preguntar, por ejemplo, por un detenido, recuerdo a la propia autoridad, o sea, pues no sabías si preguntar o no, porque no sabías si la información en una conferencia de prensa iba a salir y alguien iba a decir, es que fulanito preguntó. Wow. Porque sí, o sea, sí hay ese miedo. Sí hay ese miedo, lamentablemente, como dice Mireya, hay emergieron quienes se dicen periodistas, o quienes también, hay que decirlo, tocados por el dinero, o sea, así como vemos que alguien contratan para asesinar a alguien por 1 o 2 dosis de droga, también así hay periodistas que por 1 o 2 billetes te venden. Y si es eso, en eso se tiene que cuidar mucho. Quienes hemos conocido como Mireya, lo que ha pasado en Tamaulipas, te cuidas más. Afortunadamente, yo creo que aquí no ha pasado tanto, pero sí te cuidas más porque sabes lo que ocurre allá. O sea, allá la redacción, que el propio jefe de redacción te dijera, esa nota ni la escribas, porque no va a salir. O que tú sabías que tus compañeros habían ido a cubrir una balacera y que de repente tú llegabas al lugar, tú veías a los sicarios, tú veías a los heridos y a los que no estaban heridos, y que el propio narco te diga, váyanse y regresen en 10 minutos, y cuando regresan lo que tienen que reportar es que hubo 10 muertos y que no hubo ningún sobreviviente cuando tú los viste. Cuando conoces esas historias que vivieron allá, dices, yo no quiero que pase aquí. Claro. Y es cuando te tienes que cuidar bastante. O sea, sí te cuidas, sí checas. Yo en mi caso, por ejemplo, checo mucho la información que a veces tengo que publicar 2 o 3 veces. Yo hablo con mis editores y les digo, está esto, vamos a publicar esta parte y esta vamos a esperar 2 o 3 días para ver qué reacción hay. Si no hay una reacción, entonces yo creo que podemos publicarla. O sea, sí tenemos que cuidar mucho ese manejo de información, porque entonces estaríamos poniéndonos todavía en otro riesgo. Una pregunta que es muy, muy general, pero ¿qué vía de solución le ves a esto? De posible solución, es decir, que no ataquen tanto al periodismo, que desde el gobierno, desde que se acabe la impunidad, como dice Mireya, que se me hace más utópico que otra cosa en este momento pensar eso, pero ¿qué solución no sé si solución, pero qué apaciguamiento le ves a esto? ¿Cómo se puede trabajar autoridades, prensa, difusión de mensajes? Es decir, tratar de arreglar con más comunicación este tema, no arreglarlo. Hacer la labor que le toca a cada uno. El fiscal, ¿sí?, consignar al delincuente. El policía investigar. La autoridad no pedir un favor para que por favor vaya más blandito el expediente. O sea, cuando cada quien haga el trabajo que le compete, cuando hagan cada quien el trabajo que le compete, vamos a terminar con esto. Okay, yo no veo otra forma. De verdad, mira, yo recuerdo mucho, he leído mucho de Pablo Escobar, y él cómo atacaba bastante a la prensa, lo que hizo, por ejemplo, con los diarios. Jamás me imaginé que eso fuera a pasar aquí. Claro. Jamás. Y hoy viendo, que lo veo y que lo vivo, o sea, de verdad que sí es terror. Pero la única forma que hay es de que todos hagamos lo que nos toca. Desde la sociedad, desde la señora que está en la esquina, si a la señora le toca denunciar, hágalo. Si a mí me toca informar, tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Si al fiscal le toca hacer su chamba, que la haga. Si el policía tiene que ir, que vaya. Hoy los policías no quieren ir. No quieren ir. El policía dice, una persona que ha sido, fíjate, para tener más información, una persona que ha sido herida de bala, el policía dice, me voy a esperar 10 minutos mejor a que fallezca. Cuando tienes la oportunidad de salvar una vida, cuando tienes la oportunidad de tener más información, ¿sí?, para llegar, ¿sí?, a quienes están cometiendo eso, pero mientras no hagan lo que les toca a cada uno, créeme lo que va a ser bien difícil. Claro. Yo veo muy difícil. Los políticos tienen también la llave, o sea, pero para ellos lo único que existe en cada una de esas llaves se llaman elecciones. Sí, eso. Sí. Muy bien. Desgraciadamente. Conclusión final, Mireya. Sí, la pregunta era la misma, pero es como preguntarte cuándo no vamos a sacar la lotería, pues está difícil, Sí, ¿no? claro. Entonces, es una pregunta, ¿cuál es la solución o cuál sería
la manera de que esto se vaya arreglando. Pues yo sí creo en una concientización de todos del horror que estamos viviendo, ¿no? Yo quisiera un poco, como decía un poeta, que no nos una el amor, sino el espanto, ¿no? Claro, claro. O sea, yo digo, hemos vivido tal cantidad de cosas que yo espero también, como dice Said, pues que cada quien hagamos lo que nos toca, y creo que en ese momento este país va a ser mejor, ¿no? O sea, que no es que porque yo robo, porque el presidente roba, porque el alcalde roba, porque el gobernador roba, porque no, o sea, a mí me toca hacer esto y no tengo por qué hacer aquello que no me toca, que no debo, no, no sé, es como una limpieza, es como, sí, como un poco todos, yo esperaría que hayamos tocado fondo, para emerger Claro. Para salir a como flote. una sociedad un poco más consciente de lo que le ha ocurrido y diciendo, no queremos seguir por ese camino, ¿no? Porque parece un tobogán en el que hemos entrado y que no nos detenemos, ¿no? Cada día pasan peores cosas, ¿no? Sí. Entonces, es terrible. Sí. es mucho trabajo, quizá yo retomaría lo que dice Said, que cada quien hagamos lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Yo, bueno, mi conclusión es que he visto durante todos estos años no un nunca más, cientos de nunca más, miles de nunca más. Y eso es lo preocupante. Así es. ¿Cuándo será el último nunca más? Siempre decimos nunca más y siempre volvemos a decirlo, porque no hay ese nunca más, nunca se alcanza. Y es tristísimo, pero creo que por lo menos nos dieron algún indicio de cómo esto puede cambiar o cómo enfocar las cosas de otra manera. Yo les agradezco mucho a los dos. No, a Gracias. ustedes por Pasó invitarme. muy rápido la hora, la verdad, pero nos echamos otro en cualquier momento. Por supuesto que sí, y no queremos, como tú decías, no queremos oír eso de uno más, porque en realidad uno más es uno menos, y nos sigue doliendo mucho. Así es. Ah, sí, claro. Muchas gracias, Said Betanzos, por Gracias. habernos acompañado, un gusto volver a verte. Mireya Cuellar, nuestro usted. respeto a tu trabajo. Señor Chicone, gracias. Gracias a ti. Gracias también a usted, desde luego, por haber estado con nosotros. Comuníquese con nosotros, esto es Sobre la Mesa, soy Ana Belia Guzmán, que la pase muy bien, hasta la próxima.